¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Vamos a tratar el tema en el día de hoy, tal vez uno de los más vergonzosos que podríamos decir que tenemos como sociedad y como Estado, que es la protección del menor. La muerte de Lisette Villa, de 11 años al interior de un centro del Sename, nuevamente, y digo nuevamente porque estos temas son recurrentes, puso en el tapete la discusión acerca del rol del Estado en la protección de los menores. Una institución que por un lado los protege y que por el otro tiene también la misión de sancionar penalmente lo que significa la delincuencia juvenil. Algo que para muchos es incompatible. También tiene a los niños que están en trámite de adopción. Se gastan cerca de 116.000 pesos por niño al año y dicen que en el sistema carcelario cerca de 500.000 a 600.000 pesos por cada uno de los presos. Cosas que no se entienden. Nota de contexto y de inmediato entramos en esta discusión abierta que aquí comienza. Lisette Villa, una niña de 11 años, murió en un centro del Servicio Nacional de Menores en la Estación Central debido a un paro cardiorrespiratorio, causa que está siendo investigada. La niña se encontraba bajo la red de protección del Sename desde los 5 años y permanecía internada desde el 2014 en el Centro Galvarino para protegerla de los abusos sexuales de su padre. Las cifras son dolorosas. El 33% de los niños y adolescentes tutelados por el Sename son tratados con medicamentos y además hay 184 casos en los cuales, por distintas enfermedades o trastornos, su condición es calificada como de alto riesgo. Ese fue parte del diagnóstico de la Comisión de Derechos Humanos del Senado luego de conocer la situación del Sename. La muerte de Lisette abrió nuevamente el debate en torno a las condiciones y el trato que reciben los niños y adolescentes en los recintos de acogida. Actualmente, sin contar con los niños en adopción, cerca de 166.000 menores transitan por las dos grandes áreas del Sename, el Sistema de Protección de Derecho y Primera Infancia y la Justicia Juvenil. Según el Ministerio de Salud, el 69% del primer grupo padece algún trastorno mental, cifra que se eleva al 86% en el caso del segundo. Entre los menores que se encuentran en el sistema de justicia juvenil, además, un 75,5% está asociado al consumo de sustancias ilícitas. De acuerdo al mismo caso de Lisette, según versiones que pudo recoger CIPER de profesionales y funcionarios que trabajan en distintos hogares del Sename de la región metropolitana, la mayoría de los menores que habitan esos centros son medicados a diario con psicofármacos. Solo en la región metropolitana, las dosis promedios de antidepresivos, antipsicóticos y tranquilizantes suman más de 10.000 al mes, 126.000 dosis por año. Las versiones coinciden. Ante el colapso de los centros, el hacinamiento y la falta de personal, muchas veces se los medica para evitar comportamientos disruptivos que puedan poner en riesgo la integridad de los menores. Pero la muerte de Lisette nos deja una lección más dura. A pesar que el Banco Mundial considera que Chile se ubica entre los países de nivel de ingreso medio alto, todo indica que no hacemos lo suficiente para proteger nuestra principal riqueza, nuestros niños, tanto como para que puedan ejercer sus derechos y como para que el Estado los pueda amparar cuando ellos lo demanden. Un tema para analizar, para reflexionar sobre el Estado y su rol en la protección de los niños y la crisis del Sename que nos reveló la muerte de Lisette. Estado, sociedad y Sename, los componentes de esta discusión abierta. De inmediato con nuestro panel saludamos al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central, don Osvaldo Torres. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, estimado? El diputado Nicolás Monkeberg, quien es miembro de la Comisión de Familia. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Saludamos también al diputado Ricardo Rincón, también miembro de la Comisión de Familia. Muy bienvenido. Gracias por la invitación. Y a don Francisco Estrada, abogado y exdirector del Sename. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Bueno, estos temas lamentablemente son recurrentes. Cada cierto tiempo ocurre una crisis y de vuelta al tapete y de vuelta a desempolvar algún proyecto de ley y la crítica que dice que en alguna oportunidad se hizo tal y cual denuncia. Por lo que en ese sentido quiero ver si buscamos un programa que no sea una discusión que nos lleve simplemente a arrancar vestidura y a decir que la conciencia está, a ver si llegamos a alguna conclusión. Y en ese sentido, la pregunta que le hago al panel y que la tome primero: ¿fracasó el Estado y la sociedad en la protección del menor? Por supuesto que sí. Creo que... Muchas gracias, Nicolás. Yo creo que es un fracaso, pero el problema es que este fracaso está anunciado desde el año 90, cuando se firma la Convención sobre los Derechos de los Niños. Hay un compromiso del Estado
por modificar el conjunto de la legislación que se llamaba la legislación de menores, para poder ponerla a tono a los nuevos estándares que la sociedad estaba definiendo en su comunidad internacional. Y esto ha sido una sucesión de proyectos de leyes de reforma a la ley de menores, proyectos de protección integral. En los últimos 10 años deben haber entrado unos 5 proyectos que intentan construir un conjunto, un catálogo de derechos con una institucionalidad que permita tomar el toro por las astas. Entonces, hay un fracaso en ese sentido de la familia del ISET, pero también hay un fracaso de los organismos que están focalizados en la situación de los niños más vulnerables, y hay un fracaso de la legislación y del Ejecutivo respecto de asumir de que la agenda política, programática de los distintos gobiernos no ha estado esto una prioridad fundamental, porque todo el mundo dice, bueno, no sé. ¿Es falta de decisión política? Yo creo que es falta de decisión política porque suponen que hay otros temas políticos más importantes. Entonces, solo cuando estalla una situación dramática, yo me recuerdo el año 90, 91, que se quemaron 10 niños en un centro de detención de tránsito en Puerto Montt, que lo llevamos al Comité de Derechos del Niño en el primer informe que se presentó a Naciones Unidas. Bueno, y todo el mundo dijo, esto hay que cambiar, esto hay que resolverlo. Nos han vuelto a quemar de nuevo, pero tenemos nuevas muertes en un sistema que se supone que tiene que proteger esos derechos. Francisco, tú cuando estabas dirigiendo el Sename, ¿sentías que el servicio, dentro de lo que es el aparato estatal, era un servicio prioritario? Te lo pregunto de otra manera, si hacías un llamado telefónico a alguna autoridad, te atendían de inmediato, si pedías un recurso, se te trataba de una forma diferente. ¿Cómo era el día a día en ese aspecto? Sí, pero era una situación especial, porque era un cambio de gobierno, había mucha autoridad aprendiendo, y esa era una oportunidad. Entonces yo conocía bien el sector de infancia, porque ya trabajaba ante el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, yo tuve la posibilidad de no nombrar directores. A mí ningún partido político me trajo carpetitas para nombrar directores regionales, que ha sido la práctica histórica, ¿no? Yo tuve ese espacio, pero el sistema no solamente un sistema que tenga que ver con el Ejecutivo, está también el sistema judicial, por ejemplo, ¿no? El sistema judicial también tiene responsabilidades en los problemas proteccionales de casos como el del ISET, ¿no? Aquí hay información que se ha entregado en torno a que el centro informó al juzgado de familia Colina y que la niña tenía problemas con la medicación y nunca hubo respuesta. Por lo tanto, esos son uno de los déficits. Claro, la mirada sistémica. Sename es muy fácil pegarle a Sename. Sename es una institución que tiene serios problemas. Claro, vive una crisis permanente. ¿Me lo puedo explicar así con un ejemplo súper didáctico? ¿Cómo se puede haber producido el caso de Lisette y otras niñas y otros niños? Ningún niño en protección tiene un abogado como tiene un niño en penal juvenil. En penal juvenil hoy día tenemos una defensoría penal pública de muy alto nivel, de nivel OSD, por ponerle una etiqueta. En protección lo que tenemos es defensoría a la chilena, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, unos curadores de albiten de algunas clínicas jurídicas, algunos que se preocupan del niño que hay que proteger. Claro, pero Lisette no tuvo nunca ningún abogado al lado que presentase escritos por ella, que llegara a la Corte de Apelaciones reclamando. Ahora, ¿cómo se detecta la situación de estos niños? ¿Los detectan la municipalidad, carabineros? ¿Cómo llega al niño? Carabineros, sistema de educación, sistema de salud y la OPD, el sistema municipal. Y luego el sistema de familia tiene me parece a mí, problema en cómo filtra la información, cómo construye el caso, cómo pide información. Y ahí tenemos el caso de Lisette, es uno de esos casos interesantes porque hacemos una lista de déficits de la familia, que es muy fácil hacerla. Ninguno de nosotros podría soportar la lupa con que el Estado se va encima de las familias populares en nuestro país. O sea, esto una familia tiene problemas de droga, problemas de alcohol, claro, y probablemente los tienen, ¿no? Pero hay que aceptar el ejercicio, el profesional requiere también saber las competencias. ¿Cómo vamos a trabajar con esa familia? ¿Es una familia que tiene problemas? Claro, pero también tiene potencialidades. Un buen equipo interventor tiene que trabajar sobre esas potencialidades y disminuir al mínimo la permanencia en un centro y retornarlo lo más pronto a la familia. Y si luego, mucho tiempo, eso no resulta, claro, hay que buscar otro camino. Pero ese esfuerzo por reunificación familiar, el Estado chileno ha sido tremendamente incompetente. Y ha sido incompetente también Sename, pero también educación, salud, el sistema de justicia. Y esos otros actores pasan colados en este debate. Ricardo. Lo que dice Francisco es la clave a mi juicio. Primera constatación, el Estado de Chile ha fallado
integralmente. Y la sociedad también. También la sociedad, en cuanto ha dejado hacer o ha mirado para el lado. Ya ha visto en la casa del vecino como a niños pobres se los suben a un furgón y se les lleva a una comisaría porque la familia no estaba, y no estaba porque no tiene para pagar, por ejemplo, una nana para que los cuide. Y eso puede generar un problema, pero es esa lupa que dice Francisco, esa lupa que respecto de las familias más humildes, el Estado, incluso con desconfianza, la analiza. Por eso digo que el Estado ha fallado. Aquí, si en un tema, desde las recuperaciones de la democracia a la fecha, el Estado y el país debe pedir perdón a estas familias y a estos niños, es precisamente en este tema. No es cualquier tema, y por eso cuando Francisco pone este tema de la lupa, que me parece muy acertado, que es de tal envergadura que se incluso desvirtúan los estándares, porque se pone el estándar que a lo mejor podríamos tener algunos en nuestras casas porque tenemos otras condiciones para atender a nuestros niños, incluso otras ayudas, a veces de entorno familiar, a veces de personal remunerado, se les pone a esas familias pobres como el estándar adecuado, y por esas razones, incluso de carácter higiénico, se quitan niños que se encierran en un sistema. Por algo Chile ha tenido altas tasas de residencialización que no están en los estándares que debe corresponder. Si tú me apuras un poco, es un tema donde en definitiva yo he sostenido, y otros parlamentarios también, por cierto, pero yo he sido muy agudo en esto, que hay una violación flagrante de los derechos de la infancia en este país, con un abuso tremendo de los derechos humanos, donde están involucrados todos los poderes del Estado con una desidia enorme, y que evidentemente requiere una corrección, pero asumirlo con una voluntad política y con un sentido de urgencia que a la fecha no ha estado, no obstante que por primera vez, y con esto termino, por primera vez por lo menos en un Ejecutivo se coloca una voluntad de hacer una política de infancia, de crear un consejo y de comenzar a avanzar verdaderamente una legislación que, por cierto, no es suficiente, porque otras cosas no está contemplado el defensor de los derechos del niño. Nicolás, en ese sentido, estamos claros que el Estado fracasó. ¿Qué se hace en lo urgente? Bueno, lo primero es reconocer que así no podemos seguir. Reconocer que aquí hay una suerte como de anestesia, donde no solamente el problema institucional no se mejora, sino que pareciera que la sociedad tolera que se pueda seguir con un país con este grado de injusticia. Evidentemente que aquí se están vulnerando derechos humanos de los niños y de los adolescentes. La pregunta es cómo se ha hecho por tanto tiempo sin una reacción urgente. El sentido de urgencia que hablaba Ricardo es muy cierto, porque todo el mundo sabe lo que está pasando en el Sename, y por qué entonces no está en la urgencia. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo, no porque por esto quiera marcar diferencia entre gobiernos. ¿Por qué, si el gobierno pasado dejó 2 proyectos ingresados para modernizar Sename, no solo se paralizó aquellos proyectos, sino que ha pasado 2 años sin que este gobierno los reemplace? A mí puede no haberme gustado el proyecto que ingresó Piñera el gobierno pasado, a mí en lo personal me gusta, pero lo que yo no tengo derecho a paralizarlo y no cambiarlo por nada. Aquí se paralizó ese proyecto y no se cambió por nada. Los presupuestos, uno analiza los presupuestos del Sename de los últimos 10 años y los incrementos han sido sutiles para lo que se necesita. Cada año en los centros de protección hay ingresos por más de 100.000 niños. Y es una realidad muy potente. Y sin embargo, poco o nada se hace al respecto. Yo siento de verdad que lo primero es darle la prioridad presupuestaria. Si tú modernizas las instituciones, tú después tienes que inyectarle muchos recursos. Dejémonos de hablar de los derechos del niño y veamos cuántos de ellos hoy día se respetan. A mí un poco, quiero decirlo, me da un poco vergüenza. Todos los miércoles nos sentamos en la Comisión de Familia a legislar artículo por artículo derechos de papel del niño, cuando sabemos que hoy día esos derechos no se están cumpliendo. Entonces, creo que tiene que haber una prioridad, un sentido de urgencia que hoy día no existe, pero llegó el momento de hacerlo de una vez por todas, hablar menos y hacer más. ¿Sabes qué? Sí. Si me permites, según recuerdo, el proyecto de ley de Piñera, y me parece que el proyecto de ley de garantía de derechos que está ahora, que ingresó en septiembre del año pasado, esos proyectos no tenían, y este otro no tiene presupuesto. Entonces, es como tú dices, una discusión de papel. Al final tú dices, bueno, dividamos el Sename, pero hagamos lo mismo con la misma plata. No, yo creo que eso es un error. Creo que es un error responder a la muerte de Lisset con la desarticulación del Sename, la dispersión de sus programas, de sus pocos especialistas que tienen en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Desarrollo Social, una cosa así se está diciendo. Creo que
Eso es obrar con urgencia, de mala manera, precipitadamente. Entonces, si no hay control sobre la agenda legislativa, de que efectivamente se constituya un sistema de garantías y que en ese sistema de garantías se le inyecten los fondos para financiar los abogados que reclama Francisco, porque efectivamente el que el ICET esté ahí es porque no tenía un defensor. Bien, el proyecto de ley del defensor fue presentado, entiendo yo. Pero sin tutela jurídica. Sí, pero sin tutela jurídica y sin presencia nacional. Entonces, el problema es qué prioridad tienen los niños y las niñas en la agenda política presupuestaria del país. Bueno, lo que Osvaldo señala sobre el tema de presupuesto, y Nicolás también lo comparte porque estuvimos juntos en eso, bueno, fue transversal en la comisión, ¿no es cierto? Logramos establecer que tenían que ser los esfuerzos del Estado hasta el máximo de disponibilidades presupuestarias posibles, cuestión que nos valió varias luchas con el Ejecutivo. Nosotros entendemos pauteados por Hacienda. Ese tema que tú señalas es evidente y un defensor sin tutela jurídica no funciona simplemente. Mira, me tengo que ir a la pausa, les dejo primero el tema de la cantidad de dosis que se le entregan a los niños, a los menores y niños, para mantenerlos, como dicen los funcionarios del propio Sename, apaciguados. Una cuestión que entiendo, no veo la intervención del Ministerio de Salud en ese sentido. Por allá de emitir una opinión. La Comisión de Salud. Esa es una pregunta. La segunda, ustedes cuando han ido a los centros del Sename, quiero que me dé la impresión de lo que se vive y se respira dentro, que no es lo mismo que lo que puede salir en el papel. Eso es uno de los temas que vamos a estar hablando. Mientras tanto, vamos al corte, educación cívica, y ya volvemos. ¿Qué diferencias tiene un encuentro local de pueblos originarios? Los encuentros locales inscritos, organizados y en cuyo desarrollo participen los pueblos originarios gozan de la especial característica de no tener número máximo de participantes. Bien, ya estamos de vuelta. Nicolás, los centros del Sename, al caminarlo, al recorrerlo, ¿cuál te ha tocado ver y con qué te encuentras todavía? Mira, la sensación que finalmente uno queda es que ahí solo se administra ¿El encierro? un encierro, no se hace nada para que el niño cambie, mejore, se estabilice, donde gran parte del tiempo los administradores de los centros se dedican a acreditar sus funciones en el papel, pero no a mostrar resultados concretos en la reinserción del niño. Y finalmente la burocracia un poco los agobia. No he visto, no descarto que hayan excepciones, pero en general ningún incentivo real a que los resultados que se midan sean que el niño está mejor, que el niño está más preparado, que el niño superó ciertas adicciones. Mira, solo el año 2015, 18.000 niños que estaban en los programas de Sename no recibieron un solo tratamiento de ningún tipo. O sea, fueron absolutamente señores que se internaron, nadie los tocó, de acuerdo al informe Carabinero. Entonces, a final de cuentas, ¿qué estamos haciendo con el Sename? ¿Qué queremos? ¿Cuál es el objetivo? Internaciones por 5 años. ¿Qué sentido tiene eso? Como decía Ricardo, cosas que son esencialmente transitorias terminan perdurándose en el tiempo y el abandono es total. Entonces yo creo que aquí todavía no hay conciencia en el país de lo que estamos creando, porque después nos sorprendemos, aumenta la delincuencia, aumenta la desigualdad, somos expertos en hablar de todos estos temas, pero estamos creando hoy día esa desigualdad, estamos creando hoy día una potencial delincuencia y un abandono sin tomar medidas urgentes. Francisco, el 70% de los menores bajo protección y primera infancia tiene algún tipo de trastorno mental, de acuerdo a los informes que se generaron incluso por parte de ustedes. El 86% de los menores que están por el sistema de justicia juvenil también tienen algún tipo de trastorno mental. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado a lo largo del tiempo respecto al tratamiento de la salud mental de esos muchachos? Porque muchos de ellos nacen incluso con ese tipo de trastornos porque vienen de padres con problemas también de riesgo social. Sí. Bueno, los problemas de salud mental son no solamente un patrimonio de los niños que están en los centros Sename, son una realidad lamentable en nuestra población infanto-adolescente. Tenemos una tasa de suicidio adolescente más alta de la región. Por lo tanto, deberían ser
independiente del tema Sename, una preocupación para el Ministerio de Salud. Pero el Ministerio de Salud no tiene, por ejemplo, una unidad de salud mental infantil. No hay una política de salud mental infantil. En el gobierno pasado, gracias a la gestión de una jueza de familia, la jueza Gelde, en conjunto con asesores del ministro de Salud, se llegó a un acuerdo en torno a disponer una cantidad de presupuesto bastante importante para dispositivos ambulatorios residenciales en salud mental infantil que fueron desechados al comienzo de este gobierno y que la ministra de Salud, entiendo que las últimas 2 semanas se ha comprometido a reactivar ese presupuesto y esas unidades que estaban financiadas y diseñadas idóneamente para trabajar este tipo de problemáticas. Pero ahí tú te encuentras con otros temas también. Los funcionarios de Sename no tienen capacitación en estas cuestiones y es muy difícil que entonces puedan hacerse cargo de temas a los cuales jamás ellos han sido formados. Además por cantidad, o sea, tiene una cantidad de niños a cargo, cada uno en promedio. Entonces, pero la figura además es cargarle a un funcionario que no ha sido capacitado. El 94% de los funcionarios de Sename están a contrata, o sea, dependen del director el que se puedan ir. El servicio que la ANEF dice que más contrata tiene en todo el país. Es muy poca la planta. Y seguramente más cantidad de horas extraordinarias. Además, y eso genera una serie de incentivos perversos, entonces. Sin capacitación, sin un sistema de carrera funcionaria clara, es muy difícil que un funcionario realmente se comprometa en un trabajo mucho más serio, más exigente, con niños que tienen complejidades que a nosotros nos desbordarían estar todo el día con ellos, por supuesto. Ahora, en el sentido del presupuesto, de hecho los mismos funcionarios, dice Alicia del Basto, que es la presidenta de FUSE, dice que el año pasado, a través de la ley de subvenciones, el Sename gastó 800 millones de pesos en una capacitación de 3 días. Entonces tampoco, al parecer, hay un control respecto al gasto del Sename. Y también te aprovecho de preguntar, ¿qué porcentaje de los sueldos va a personal administrativo y qué porcentaje de los sueldos va al funcionario que está en cada uno de los centros? No tengo los porcentuales, pero sí es un servicio en que las horas extras muchas veces se disparan y por lo tanto funcionarios que, como dice Francisco, no teniendo las competencias para trabajo especializado en el mundo infantil, terminan incluso reventados por la cantidad de horas extras que realizan, pero también por un anhelo no adecuado de tener una remuneración que no es acorde a la función que ellos deben desempeñar. Hay un completo desorden, a nuestro juicio, respecto de lo que debiera ser la conformación de equipos de trabajo al interior. O sea, ineficiente. Sí, claro, pero además desordenadamente, porque cuando tú tienes facturación de hora extra, hay presupuesto claramente, por ejemplo, para poder respaldarlo con otro turno. La existencia del cuarto turno es un tema que está permanentemente en entredicho y que no se logra sacar. Uno sí distingue, y yo hago la distinción entre 2 áreas del Sename. Las 2 son tradicionales, pero los hogares o centros donde están los infractores de ley tienen un nivel de déficit, a mi juicio, mucho mayor que aquellos donde están en protección. Es la situación más compleja, tal vez, ¿ya? La de los infractores de ley. Pero ahí uno ve situaciones muy dramáticas. No digo que no la haya en los que están en protección. De hecho, ahí están incluso los lactantes. Yo antes de entrar al programa te comentaba el problema que habíamos tenido en Rengo, donde gracias a que un juez empezó a llamar por teléfono a autoridades, nos constató la existencia de problemas eléctricos y eso terminaba con la quema de ese centro. Quiero ser bien sincero, si no hubiera sido por la directora anterior, Marcela Labraña, no habríamos tenido los recursos para reparar eso, o la voluntad política más el Consejo Regional de la región, el intendente, etcétera, y pudimos solucionar ese tema. O sea, también hay problemas ahí, pero las situaciones más dramáticas, a mi juicio, se concentran en lugares donde están los infractores de la ley. Y tú te encuentras con dramas de niños que a veces están 1000 o más kilómetros, como lo contratamos con el diputado Aldo Cornejo, en el que visitamos en Valparaíso, que un chico, exactamente, que estaba a más de 1000 kilómetros de su familia, de su única persona que era capaz de brindarle algo de amor. Tú comprendes que en esas condiciones el Estado claramente está vulnerando su derecho y no está mostrando lo mínimo adecuado para poder darle los espacios que permitan su reinserción, que permitan el desarrollo y potenciamiento de sus capacidades, tener una segunda oportunidad. Ahí tiene falta política de infraestructura, por ejemplo. Tenemos una política de infraestructura, fíjate tú, en carcelaria, pero no tenemos política de infraestructura en el centro de protección. Lo que dice el diputado es feroz. Tenemos en Playa Ancha niños que son de Antofagasta, de Calama. Sí. ¿Cómo es posible que alguien pueda creer, un juez pueda mandar un niño a 1000 kilómetros y crea que vamos a poder trabajar con la familia? O sea, ¿Tú preguntás qué es lo que uno ve adentro de esos hogares? Bueno, adentro de esos hogares se ve niños que seguramente en la noche
están llorando en sus camas. Sí, eso es lo que se ve. Niños que no tienen ninguna protección ni cariño y que están llorando en sus camas. Si un niño te debe haber pasado, mira, yo creo que lo que más es terrible te debe haber pasado cuando el niño piensa. A mí me pasó, yo creo que a todos en algún minuto, como que sentimos que el papá o la mamá se nos había perdido. Claro. La sensación de angustia cuando uno recuerda ese momento es terrible. Bueno, ¿cómo se siente un niño que está totalmente separado de su abuela o de sus padres? De alguien que le haga un cariño. Un cariño, porque a veces, ojo, se los separa porque el padre está acusado de algo de lo que la madre no está acusada ni nunca ha sido acusada y se les quita no obstante ello. Esta es una situación perversa y si el Estado de Chile y el país no la asume como tal, simplemente no vamos a poder solucionar y generar las condiciones adecuadas para salir de esto. Osvaldo, un niño que entra a un sistema como debiera ser, un Sename 2.0, estamos claros que habría que separar los servicios por especialidad. El de, supuesto, claro, eso está súper claro. Debiera entrar y salir ¿cómo? ¿Cuál sería a mí me gustaría, el proceso? Me gustaría porque creo que el diagnóstico está relativamente claro, sobre todo porque la imagen que a mí se me forma, se me construye, es que hay un dispositivo estatal para la vulneración de los derechos de los niños, aunque su pretensión sea la protección. Pero el dispositivo termina porque Esa no. es mi afirmación. Exacto. Es la ilusión Y el de la dispositivo. protección. Es la ilusión de la protección. Exacto. Y ese dispositivo no hace que el niño termine llorando, sino que además termine o abusado sexualmente por otro niño o por su cuidador o por otra Por eso gente. yo sostengo que está en la violación contemporánea de derechos humanos en Chile. Entonces, es un dispositivo institucional. Si ese dispositivo institucional se mantiene, estamos cometiendo conscientemente entonces una grave violación a los derechos de los niños y niñas que están en esos centros. O sea, pero mi reflexión es la siguiente, mira, yo creo que mientras no se comprenda que se requiere un Estado que garantice los derechos y que esa institucionalidad administrativa y judicial sea pertinente a esa garantía, estamos liquidados, porque el resto van a ser palabras. Y el sistema de garantía, yo discutí el proyecto de ley que entró con Piñera el 2012, que lo presentamos con el Bloque por la Infancia. Lo que se nos dijo ahí es que eso costaba mucha plata. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las garantías de los derechos cuestan plata. Y la calidad, o sea, cuando un funcionario del Sename gana 550.000 pesos, un trabajador social, y tiene el perfil de niños que tiene que atender, o un psicólogo gana con suerte 650.000 por las subvenciones que le transfieren, o sea, y un ETD, 1.3 millón sin tener título profesional. Claro. Ojo. Educador trato directo sin título profesional, con hora facturada, con 1.3 millón versus un asistente social o psicólogo con esta remuneración. Es que tengo que ir a la pausa. Vete a la pausa. Vete a la pausa. Pero retomamos. Sí. Educación cívica, ya estamos de vuelta. ¿Cuáles son los principios que orientan la etapa participativa del proceso constituyente? Los diálogos, tanto en su versión de encuentros como de cabildos, así como la consulta individual, se orientan en base a los principios de inclusión, no discriminación, pluralismo, certeza y transparencia. Vamos a ver qué es lo que nos están diciendo los Twitter. Aquí van a aparecer un par de... Dice Claudio Valdés, el Estado no ha fallado. Los que han fallado son los políticos que no aseguran el resultado de su gestión. Eso lo dice Claudio Valdés. Y Felipito 4, Sename ya no sirve, es una institución que no tiene solución. Debe ir directo al cierre. Tú recién manifestabas fuera de cámara que esta división del Sename a ti te causaría temor, preocupación. Este Sename que se dedicaría a la protección y otro a la sanción penal juvenil. Sí. ¿Por qué? O sea, lo que ocurre es que no hay una propuesta sobre la mesa que uno pueda responsablemente decir algo. Entonces, circula la discusión de que las OPD, por ejemplo, que son la Oficina de Protección de Derechos, que en realidad, de acuerdo a los cálculos que hay, se contribuye en fondos de acuerdo a la cantidad de niños que supuestamente tienen que cubrir,
y eso da, da aproximadamente como 1.600 pesos. Con 1.600 pesos supuestamente en una intervención general, preventiva, etcétera, no sirve de nada. Hay una alta rotación de profesionales de esa oficina, por lo tanto también hay una alta necesidad de capacitar profesionales porque circulan mucho. Entonces se van a ir al Ministerio de Desarrollo Social. Dicen, los niños con problemas de salud mental, que no son pocos, se irían al Ministerio de Salud. Pero ¿dónde va a estar el acumulado de conocimiento y capacidad de gestión que no se ha visto hasta ahora? Porque todo hasta ahora se trata de resolver con la coordinación institucional, que termina siendo inoperante, y se busca al juez que llame por teléfono a la amiga que conoció en un centro de menores para que le pueda... Pero eso no es coordinación intersectorial. Entonces, hay un proyecto de ley, que es el proyecto de la Subsecretaría de la Niñez, que se radicaría en el Ministerio de Desarrollo Social, que tendría una cierta capacidad de ser el ente rector de una política y una institucionalidad que permita garantizar los derechos, no solo de los niños del Sename, sino que los derechos de los niños en general. Nicolás, este es un gobierno que se ha planteado como un gobierno reformista, tributaria, educacional, constitucional. ¿Percibes algún tipo de actitud de reforma respecto a los derechos de los menores? No, definitivamente no. Para serte franco, yo quisiera verlo y sería el primero en aplaudirlo de pie. Yo tengo diferencias con Osvaldo. Con Osvaldo. Yo sí creo que el Sename hoy día requiere una urgente separación de funciones. Creo que gran parte del problema hoy día es que el Sename es un buque, un barco cargado de burocracia, superado por las funciones que tiene. Lo que sí comparto con Osvaldo es que no basta con separar las funciones, no basta con desconcentrar las funciones si no se le asignan más recursos. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero creo que hoy día que es muy distinto el tratamiento de los servicios de protección, creo que son los de responsabilidades penales. En el tema de la adopción, que la tercera pata también. Entonces, pero creo que es fundamental esa separación. Yo quiero solo graficar algo. El año 2013 se puso el tema de la separación del Sename, de la división del Sename. Bien, mal, con recursos, sin recursos. El tema es que este gobierno congeló ese proyecto. Tuvieron que pasar 2 años para volver a ponerlo sobre la mesa. Y prácticamente la misma idea, puede ser distinta. ¿Por qué pasaron 2 años? En la ley de adopción también, en 2013 se presentó un proyecto de ley. La ley ha tenido prácticamente avance cero. Se presentó una indicación sustitutiva que cambiaba la ley que venía del gobierno anterior y la nueva ley de ahora no ha avanzado nada. Yo siento que en esto de verdad falta sentido de urgencia. El Sename hoy día traspasa en subvenciones 165.000 millones a instituciones. ¿Han pensado ustedes quién fiscaliza eso? La fiscalización es paupérrima. Lo dice la propia gente del Sename. La cantidad de fiscalizadores, la forma como se fiscaliza. Entonces, también uno dice, se requiere más plata, por supuesto, pero se requiere también fiscalizar que la actual plata se gaste bien y se gasta mal. Entonces, aquí se requiere un ánimo reformista profundo. Si hay una reforma, una verdadera reforma que requiere Chile, es en esta área y creo que no admite un segundo más de espera. Felipe, para ti, ¿qué hay que hacer en lo urgente? Mira, el problema es que justamente la priorización de urgencia Felipe Francisco, el problema creo yo de este gobierno, ¿no? Abrumado por la cantidad de desafíos, no ha logrado establecer una agenda clara y sus prioridades están equivocadas, me parece. Y va a terminar, tenemos 2 años, como dice el diputado Bonkever, en que no hay ningún cambio sustantivo en materia de infancia. Ningún cambio sustantivo. La situación de infancia, incluso en algunos momentos, ha empeorado. Y eso es muy grave, porque es un gobierno que hace una serie de declaraciones, de compromisos, y que las expectativas eran altas. Política de infraestructura, centro de protección, resolver los temas de recursos humanos de los funcionarios del Sename, resolver los temas de coordinación con el Ministerio de Salud, con Educación y con el sistema de justicia. Empoderar y tener programas suficientemente capacitados para que vayan a las casas de estas familias que estamos sacando a los niños, cuando haya buenas razones para sacarlos, para trabajar con ellas, al fondo. Y eso significa, fíjate tú, transporte, profesionales idóneos, que sean capacitados, que estén bien pagados, y no esta cosa de echarle más agua a la olla y establecer más funciones, pero no poner ni un peso más. Ahora, todos sabemos claro que lo que el ministro Valdés va a decir, no hay plata. Para todas estas cuestiones, el ministro Valdés tiene claro. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer que tienen que ver con la gestión. Y mejorar la gestión podría evitarnos esa respuesta negativa del ministro Valdés. Pero no veo que haya voluntad en estos campos.
el área de protección de derechos no cuenta con un reglamento. En penal juvenil hay un reglamento penal adolescente, que además me correspondió coordinar su escritura. En ámbito proteccional no hay un reglamento siquiera. Entonces, fíjate tú que los hogares le fijan horario de visita a la familia, una cuestión que me parece a mí ilegal. Son los jueces de nuestro país los que deberían asignarle, tomar esa decisión. Pero luego lo hacen los hogares y le dicen, mire, usted puede venir los lunes y los miércoles de 9 a 11 de la mañana. En ese horario un chileno común y corriente está trabajando. Claro, pero para que no me desordenen el gallinero, que lo mantenga controlado. El único efecto inmediato que se vio fue la renuncia de Marcela Labraña, que asume la responsabilidad política. Pero también yo lo encuentro bastante injusto, porque en el fondo, con un sistema que a uno se lo entregan, y también lo asume, que ya viene colapsado, que viene, por ejemplo, con 83 sumarios por maltrato, por situaciones similares en contra de los funcionarios, con funcionarios sobrepasados. Y que extrañamente no avanzan. Estos sumarios. Es que yo creo que a veces también no se la pueden. Pero también falta lo que decía muy bien Francisco, el tema de fiscalización. Entonces, mi pregunta es de tu coalición este gobierno, ¿qué se hace desde el lunes en adelante? O sea, ¿cómo piensan avanzar? Porque esto yo creo que no puede esperar. Tal vez, mira, incluso el programa de hoy día podría haber versado de otra cosa. Podría haber versado para nosotros, editorialmente, a lo mejor el tema de la querella de la presidenta Bachelet, temas políticos mucho más candentes. Pero decidimos quedarnos con porque nos lo encontramos urgente. Quizás bajó incluso de la agenda de prensa, porque ya no está saliendo en estos días. Así es. Claro. O sea, además, es un tema que pensamos transversalmente. No, es transversal, no es un tema diferente. No sé si me entiendes. Nosotros le decidimos dar urgencia a este tema porque lo consideramos urgente. Entonces, Pablo, ¿qué puedes hacer desde el lunes, desde tu puesto de diputado? Pablo, o sea, primero, esa urgencia se agradece y por eso este esfuerzo también que hacemos todos, ¿ya? Yo me bajo un avión desde Iquique, saludo a Mariane Olivares, que con ella estuvimos ayer en un encuentro local por una nueva constitución, para estar aquí porque el esfuerzo tuyo de la Universidad Central, de este canal, tiene que ser valorado. Y ojalá todos hicieran eso fuera del contexto de la escandalera por una crisis puntual. Primera cosa. Nosotros permanentemente estamos presionando porque exista sentido de urgencia en estas materias. Hace poco te decía, mira, igual hay una buena noticia. Cuando empezamos a ver este tema, en Chile había más de 15.000 niños institucionalizados, más de 15.000, y ese es el peor lugar para un niño. Hoy día no deben llegar a los 9.000. Expliquemos lo que es institucionalizado. Que están en un centro de Sename, sea directo administrado por él o en una institución colaboradora, sea infractores de ley y sobre todo la situación que para mí es más dramática, los niños en protección, que muchas veces, lo he dicho 200 veces, en este país se les quita a las familias pobres para encerrarlos ahí, muchas veces sin ninguna causa, Tener 5.000 o 6.000 niños menos en estos hogares es un avance enorme, pero aún así tenemos esa cifra enorme también, aún institucionalizada. Nosotros, y precisamente conversábamos con Francisco, probablemente Nicolás también se va a querer sumar porque hay una transversalidad en esta temática. Tenemos que revisar el centro de medidas cautelares que, a nuestro juicio, no está con respaldo legal instalado y que es fundamental de revisar. También el Poder Judicial tiene que meterse en este tema. El ministro Valdés, si señala, me voy inmediatamente a otra área, que no hay recursos, entonces tiene que ayudar a que exista una adecuada fiscalización y la mayor eficiencia en el gasto por la cantidad de plata, por ejemplo, que señala Nicolás. Hemos juntos apoyado en el Parlamento, cuando había la ley de presupuesto, por ejemplo, indicaciones para que profesionales asuman las causas y no egresados de Derecho, con todo el respeto a mis futuros colegas que son egresados de Derecho, que se transfieren las plata a ciertas fundaciones y ellos, con egresados de Derecho, ejecutan ciertos programas. Eso no puede ser y el Ejecutivo no puede respaldar la presentación de ese tipo de propuestas al Parlamento en la ley de presupuesto. Es decir, estamos permanentemente viendo cómo generamos estos sentidos de urgencia y en las distintas áreas del Estado vamos tratando de poder avanzar, sobre todo en algo que no requiere ley, que es sacar de las instituciones, desinstitucionalizar. ¿Qué hacemos desde hoy día en adelante? Y te pregunto como sociedad y también como universidad también. Sí, bueno, yo creo que tenemos más acuerdo con Nicolás, porque yo no estoy en desacuerdo con la división del Sename. Lo que estoy en desacuerdo es con la dispersión de los programas de protección que hoy día están instalados, porque eso invisibiliza. Pero lo que tampoco estoy de acuerdo es pensar de que esa división resuelve el problema de la niñez en Chile y de la niñez vulnerada en sus derechos.
Yo creo que sería también un error, digámoslo, podría ser un producto comunicacionalmente potente, pero sustantivamente en la transformación de la vida de esos niños va a ser cero, ¿ya? Entonces, yo insistiría en esta línea de que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar más rápido para que las 600 indicaciones que tiene el proyecto de ley de garantía de derechos se resuelvan y podamos salir de aquí a 1 año y medio, 2 años, con un buen proyecto de ley de garantía de derechos de los niños y de las niñas y con un defensor que tenga atribuciones para representar a los niños, pero también para interpelar al Estado cuando este Estado vulnera los derechos, ¿me entiendes? Creo que esas son tareas sustantivas que en el acuerdo que se va construyendo uno podría pensar de que tiene cierto espacio, cierta viabilidad. Porque también el gobierno ha hecho, qué sé yo, la política nacional de infancia, la nueva política del próximo decenio, pero eso también es papel si es que no hay una institucionalidad. Totalmente. ¿Qué facultades le van a dar a la subsecretaría de la niñez? Porque nosotros estamos pensando mucho este panel respecto a los niños que están vulnerados en sus derechos, pero no estamos pensando en los niños a los cuales les van a vulnerar sus derechos. Me explico. O sea, parte importante del perfil de los niños y niñas del Sename son su baja escolaridad. ¿Qué es lo que hay? Hay un problema con la escuela chilena que es de mala calidad. Entonces, si no se mejora el sistema y la reforma educacional no apunta a elevar la calidad, vamos a seguir reproduciendo este sistema y el Sename va a seguir siendo demandante de más fondos públicos para tratar de resolver la mayor cantidad de niños que va a incorporar Pero al aún, sistema. perdón, Turban, esa baja escolaridad, el Ministerio de Educación se lava las manos, Por eso, digámoslo con claridad, y no hace control de escolaridad de los niños que están en el Es que Sename. No hace control de ahí va escolaridad. mi apuesta a que una subsecretaría de la niñez como ente rector tenga la atribución Exacto. de subordinar en la coordinación a las áreas de las funciones públicas del Estado que le permitan Pero orientar. no tenemos el peligro de crear más burocracia. Claro. ¿Ah? No tenemos Son muy optimistas. Yo creo... Son muy optimistas ellos, ¿no? ¿Por qué son muy optimistas? Sí. Porque creen que la creación de una subsecretaría cuyo presupuesto es de 1.000 millones de pesos, o sea, 100 millones al mes, va a lograr más o menos resolver estos temas de coordinación. Y el problema es que yo creo que el problema existe. Pero yo no tengo la seguridad ninguna de que esa subsecretaría va a efectivamente ser capaz de que MinSal se haga cargo de estos temas, de que la educación se haga cargo de estos temas, de que el Poder Judicial se haga cargo de estos temas. Yo creo que hay que buscar otros mecanismos que, sin inventar más burocracia, efectivamente nos permitan resolver esos nudos problemáticos que hoy día tienen atrapados y que además que hacen que Sename tenga que pagar responsabilidades que no tiene por qué pagar responsabilidades. Sename en algunos temas de salud mental que estamos hablando, Sename no puede ser un psiquiátrico. Sename no tiene facultades en ninguna parte del mundo, son centros psiquiátricos. Y hoy día, como tú planteaste muy bien el diagnóstico, tenemos muchos niños con algún problema de salud mental infantil. Y salud mental y el Ministerio de Salud se sigue lavando las manos en esa materia. Porque no tiene ningún Oye, ente Pancho, que lo subordine sí. en las metas que tiene que cumplir respecto a esos niños. Claro. Nico. Pancho dice una verdad gigante, porque solo en Santiago se administran 10.000 dosis de psicofármacos a los niños. Claro. En el Sename. Y está creando futuros adictos, Él además. al comienzo del programa nos estaba contando en el caso de Lisset cómo algo que no tiene que ver con recursos, con subsecretaría, algo simple. Se notifica al Poder Judicial, no responde. En la Comisión de Familia también se nos dice que se le notifica al Servicio de Salud. Y el Servicio de Salud tenía que hacer un chequeo periódico del ISET. Entiendo que cada 6 meses. No se hizo. Que ya es poco. No se hizo. Entonces, cuando uno ve que esta niñita estaba en ese grado de deterioro mental y tan maltratada desde el punto de vista de la asistencia médica, y después nos sorprendemos. Entonces, ¿eso es un problema de recursos? ¿Es un problema de crear más subsecretaría, más burocracia? No, yo creo que hay un problema de gestión que tiene superado al actual Sename. No estoy diciendo que esa sea la única culpa. Pero sí creo que hoy día se pueden hacer ciertas cosas sin necesidad de necesariamente de inyectar grandes cantidades de recursos si es que no las hay. A pesar de que yo creo que las hay, el tema es de prioridad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando que los gobiernos tienen otras prioridades? ¿Qué es el estadio? ¿Qué traspasar la plata a los canales de televisión? Y no nos preocupamos de algo que es verdaderamente urgente, como lo que estamos viendo hoy día. Entonces yo creo que esta discusión de presupuesto, la que viene este año, para sacar algo concreto de este programa, hay que levantar el tema del Sename, hay que levantar el tema de los menores. No puede ser que no haya
no haya un reajuste sustantivo en los presupuestos de Sename, ni haya un proyecto arriba de la mesa que lo modernice, porque nace inyectarle plata si se va a comer en burocracia absurda. Yo creo que este es un buen punto de quiebre y espero que todo lo que hemos sabido este año veamos si por último arreglamos algo por Glosa. Creo que se puede. Sí, por eso digo. Pero hay que tener la voluntad de hacerlo y no se necesita, como dice Nicolás muchas veces, ni recursos, ni burocracia, ni facultades, como por ejemplo, para sacar de los centros, para desinstitucionalizar. No se necesita ni un peso. Que estén con sus familias de origen y las familias de origen tienen que tener apoyo del Estado. Eso es fundamental. Educación cívica y ya estamos de vuelta. ¿Cuál será el rol de los facilitadores durante los cabildos ciudadanos? Será el de permitir el diálogo entre las personas que participan en ellos, orientando su acción al cumplimiento de los principios de inclusión, no discriminación y pluralismo durante el debate. Bien, ya estamos de vuelta. ¿Teníamos Twitter o no? Dice, falta de recursos. Si nuestros honorables bajaran su dieta parlamentaria, podrían desviar recursos al Sename. Ya les pegaron de nuevo con el tema de la dieta. Como si fuera tan fácil. Claro. Y el otro Twitter, ¿qué es lo que dice? Diego Alonso, Sename falla porque como sociedad hacemos vista gorda y somos los principales responsables. Por eso es que falla el Sename. Quiero, Nicolás, que tomes la cámara 3. Tienes 30 segundos para que uses tu libertad de expresión. Mire, yo quiero asumir un compromiso, a pesar de que estamos tarde, mea culpa, porque esto debimos haberlo hecho mucho antes, pero yo creo que esta discusión de presupuesto de este año tiene que ser un punto de quiebre. Quiero que el país sepa que me voy a jugar firme para que el presupuesto cambie de Sename a partir de esta discusión, aun cuando no estén los recursos ahora, los compromisos se asuman. Y creo que en esto no hay que hacer una pelea de trincheras. Aquí no es más culpable este gobierno del anterior ni los anteriores. Yo creo que aquí hemos pecado como país, como sociedad, y creo que no puede pasar este año sin que hagamos una discusión de verdad del presupuesto Sename. Francisco Estrada, exdirector del Sename, ahí tienen la cámara 3. Lo que usted quiera, libertad de expresión. Tenemos un problema que es sistémico. Hay responsabilidades judiciales, hay responsabilidades del Estado, hay responsabilidades de la ONG de infancia, hay responsabilidades del aparato institucional, legislativo también incluso, ¿no? Cada uno tiene que hacer su responsabilidad, aquí no todos son igualmente responsables. Sename requiere muchos cambios, muchos de ellos no requieren reforma legal y han pasado 2 años y no vemos ninguno de esos cambios en marcha. Los trabajadores del Sename requieren mayor estabilidad laboral y eso no está ocurriendo hoy día. Hay una serie de desafíos que tenemos que implementar como país. El 21 de junio están todos invitados a la Diego Portal en Psicología. Vamos a tener un seminario en el mundo académico a las 6:30 para seguir discutiendo estas propuestas mínimas que hemos llamado para responder a la crisis permanente del Senado. Ricardo, ¿la cámara? Cámara 2, toda suya. Yo quiero partir pidiéndole perdón a todas aquellas mamás que han estado en relación con nosotros, con nuestra oficina, y no hemos logrado avanzar suficiente en poder conseguir mejoras en la relación respecto de los hijos o hijas que puedan tener en alguna de las instituciones del Sename, aun cuando también nos congratulamos por algunos éxitos pequeños que se han logrado a través de nuestra oficina y nuestra coordinación, pero también un llamado a las autoridades de gobierno para que se pongan la mano verdaderamente en el corazón y dediquen una priorización sustantiva a estos temas que son fundamentales para el país. Un niño llorando en la noche, aislado en una cama de uno de estos hogares, es una consecuencia futura que no somos capaces de dimensionar. Osvaldo, la cámara 2, toda tuya. Sino señalar que esto no es nuevo, la Comisión Geldres UNICEF del 2013 ya había planteado este tema de esa institucionalidad, perpetuidad que tienen muchos de los niños, que son más de 1.500, que sobrepasan los 5 años de estadía en esta residencia. Se planteó la poca pertinencia y los déficits en los servicios de educación, salud y otros que requieren los niños de los centros atendidos desde el Sename. Entonces, no es que con la muerte de Lisset se abrió esto, sino que ya habían voces y decisiones discutidas por jueces, por parlamentarios. Lisset fue una consecuencia. Exactamente.
una consecuencia de la inconsecuencia de no operar sobre eso. Y yo creo que este anuncio de la idea de darle un monitoreo al presupuesto, de tener más control parlamentario sobre las decisiones que va tomando el sectores o instituciones del Estado, me parece que es un avance importante. Pero yo insistiría en 3 cosas. Uno, que no salga de la agenda política, y es una labor de las mesas directivas de los partidos, de los jefes de bancada, de los diputados y los senadores. 2, que hay que abordar esto con un sistema institucionalizado que permita generar, si no más burocracia, generar las autoridades y los remodelamientos de la gestión que coordinen efectivamente el conjunto de los aparatos que tienen que ver con los niños. Y por último, no creer que la solución de los problemas del Sename es la solución del problema de la protección de los derechos de los niños, en el sentido de no seguir alimentando a este sistema de Sename con más niños, porque no obramos a nivel territorial y a nivel preventivo en los sectores de salud y educación. Quiero agradecerle que hayan venido para acá. Les vamos a hacer entrega de este regalito. ¿Lo pasa para allá? Lo paso allá. Un lápiz, aquí institucional, que dice Universidad Central, para que firmen cada uno de sus compromisos como corresponde. Así que muchas gracias por habernos acompañado durante el día de hoy. Un tema que la verdad yo lo titulé que era un tema de una vergüenza como Estado, como sociedad. Lo quisimos mantener, y ojalá que no porque salga de los diarios salga de las preocupaciones. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana con otro tema de interés país. Esto ha sido una invitación de CNN Chile y Universidad Central. Muchas gracias.